Las primarias del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana, celebradas el pasado 6 de octubre, han cambiado el cuadro político del país. Con los candidatos electos ya en el caso de la Presidencia de la República, Luis Abinader por el PRM y Gonzalo Castillo por el PLD, esto representa un cambio sustancial en el escenario político. Para nosotros es muy importante evaluar el proceso, sacar lecciones, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron las virtudes de este proceso. Y hemos invitado a Eddie Olivares, el vocero del expresidente de la República, Hipólito Mejía, y quien fuera miembro titular de la Junta Central Electoral y uno de los abogados y de los políticos dominicanos que más conoce el sistema electoral de República Dominicana, incluyendo este tema de las primarias. Eddie, muchas gracias por aceptar esta invitación. Primero quiero comenzar con tu visión, tu evaluación general, global, no de lo del PRM, no, general, del proceso de primarias, la campaña, hasta llegar al domingo 6 de octubre. Muchas gracias por la invitación. Fue una experiencia muy interesante para la democracia dominicana, la implementación de la ley de partidos para la escogencia de los cargos de elección popular. Uno de los aportes interesantes de esa ley es el relativo al hecho de que los partidos que decidan hacer primarias deben hacerlo de manera simultánea y organizada por el órgano electoral. Durante muchos años yo propugné siempre porque la Junta Central Electoral asumiera la fiscalización efectiva de los eventos internos de los partidos políticos. Lo hice en cada proceso electoral, presenté siempre proyectos de fiscalización de la escogencia de los candidatos. En este caso, lógicamente, hay luces, hay sus errores, y como es natural. La lucha permanente de las élites partidarias por tener la menos regulación posible en sus actividades, en su funcionamiento. Se mantiene vigente la tesis del gran sociólogo alemán Robert Michel, que a final del siglo pasado había planteado la tesis sobre el círculo de hierro de las oligarquías partidarias. Y él planteaba que decir organización es decir oligarquía. Y en ese sentido, los partidos, su liderazgo sigue resistiéndose a que los procesos sean plenamente democráticos y equitativos. ¿No fue un error en estas primarias que solo hayan sido 2 partidos políticos que se hayan sometido al proceso? Bueno, lo que pasa es que la ley lo permite así. Entonces, las primarias son para partidos grandes, para partidos que tienen seguidores. En este caso, tenemos 4 partidos que son mayoritarios, sobre la base de que pasen el umbral del 5%, que es muy bajo para considerar un partido mayoritario. Pero eso tuvo mucho que ver con el tema del financiamiento. Y en ese caso los 4 debieron ir a primaria. La ley debió establecer, yo siempre lo planteé, que todos los partidos mayoritarios tuvieran que hacer primarias. Es decir, el Partido Reformista, el PRD, el PRM y el PLD debían ir los 4 mayoritarios a primarias. Claro, debió ser obligatorio. Pero ¿no te parece una apuesta importante que un partido emergente se presente a primarias y promueva? Porque las primarias son una oportunidad de promoción, y de divulgación y de crecimiento. Sí.
Es así. ¿No te parece que era una oportunidad que hay que arriesgarse en ocasiones, en política? Sí, pero para un partido pequeño es muy riesgoso. Pero los 4 partidos que dicen ser mayoritarios, o que son mayoritarios sobre la base de lo que establece la ley, Que reciben el sí, 80% de los fondos claro, del Estado. Reciben el 80% del financiamiento del Estado. En consecuencia, debieron, por ser grandes, debieron realizar estos certámenes democráticos. De todas maneras, el proceso fue interesante, sin embargo, una vez más, no se garantizó la equidad. La equidad es un elemento valioso Fundamental. en la contienda fundamental, electoral. Fundamental. Sobre todo había que hacerlo mucho más en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que está en el poder. Sí. Y en consecuencia el candidato o los candidatos del gobierno, de la corriente que gobierna, tienen la posibilidad de utilizar los recursos del Estado. ¿Y quién en la podría campaña garantizar la equidad en este proceso? El órgano electoral. El órgano la electoral. Junta. La Junta no asumió, como no lo ha hecho nunca, con firmeza lo relativo a garantizar la transparencia y la equidad del proceso, que son los 2 elementos fundamentales para poder considerar el proceso como íntegro. De modo, no fue un proceso íntegro, fue un proceso en el que el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, candidato que apoyaba el presidente, manejó recursos inmensamente superiores a lo que manejaron los demás precandidatos. Pero la ley de partidos políticos establece que se puede invertir hasta 70 pesos por cada elector en el caso de la candidatura, son hasta 500, precandidatura presidencial. Es decir, cuando tú sumas, son 700 millones de pesos que puede invertir un precandidato. Sí, sí, muy exagerado. Precandidato presidencial. Sí, muy exagerado. Ahora bien, pero es un tema de la ley. Sí, pero ¿La Junta qué podía hacer? No, la Junta siempre puede frenar el uso de los recursos públicos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el caso de la ley y la utilización del control sobre determinados órganos del Estado, como el caso del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, declararon inconstitucionales varias disposiciones de la ley que garantizaban que hubiera mayor equidad. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la publicidad de televisión y de radio, estaban prohibidas en la ley. En la ley. 33, y el Tribunal Constitucional lo permitió. Pronunció la inconstitucionalidad de la ley en ese sentido. Fue el Tribunal Superior Electoral. En ese caso, ya con la posibilidad de utilizar este tipo de y se permitió la campaña hasta el último momento también. Sí, pero ahí no está mal. El problema es que la inequidad en la utilización de los medios de comunicación. Lo del candidato del gobierno, el precandidato del gobierno, fue avasallante, algo nunca visto. Eso la Junta tenía que actuar y ponerle un punto de equilibrio a ese tipo de comportamiento. De modo que la ley, en razón de la ley, de la falta de voluntad del órgano electoral para frenar al gobierno en lo que tiene que ver con estos procesos, se repitió. Yo pienso que esa fue la parte más difícil, más compleja. Luego, todo el cuestionamiento... Pero eso lo vamos a hablar ahora en un momento, el tema del cuestionamiento. Sí. Hacemos una pausa en este diálogo con Eddie Olivares.
Visto ese elemento de la equidad, mal manejado, mal administrado por la Junta Central Electoral, cuando ya estamos en el proceso y comienza el escrutinio, esa parte que tú conoces también, Eddie, que tú puedes hacer una evaluación, ¿cómo entiende que ha sido este proceso del voto automatizado y el nuevo sistema puesto a prueba con estas elecciones primarias? Bueno, todo el proceso de implementación del voto automatizado se hizo de una manera adecuada, excepto el hecho de que la Junta parece producto de que no hubo una planificación adecuada en lo que tiene que ver con el cronograma de implementación del voto automatizado. No hizo las auditorías correspondientes. La auditoría siempre es fundamental para la transparencia del proceso o para garantizar la credibilidad de los equipos tecnológicos que se implementan en materia electoral. El protocolo internacional recomienda, la doctrina internacional, yo siempre lo planteé en el 2016 y ahora también lo he escrito mucho sobre eso, requiere 3 aspectos básicos para la implementación de nuevas tecnologías en materia electoral. Tienen que hacerse pruebas, entre ellas simulacros. Se hicieron pruebas, se hicieron simulacros. Tanto a nivel local como a nivel nacional. Auditorías son fundamentales, las auditorías, tanto para comprobar que las unidades que se utilizan, los dispositivos electrónicos que se utilizan, como también los propios software, están en las condiciones establecidas para su implementación. Están limpios. Eso es vital. El otro elemento importantísimo es el relativo a la realización de planes pilotos para la implementación, que ya van mucho más allá del simulacro. Estas primarias son un piloto para la implementación del voto automatizado en las elecciones, que es el fin. El fin no era en esta primaria. Para la primaria era comprobar que el voto automatizado funciona, para entonces aplicarlo en las elecciones generales nacionales del 2020. De modo que el piloto, yo entiendo que ha sido bueno. La verdad es que falló lo que tiene que ver con la auditoría, que no se hizo, debió hacerse. Pero en todo lo otro... Lo de las universidades no se puede decir que fuese una auditoría. Pero... Fue un estudio. Sí. Los técnicos de 4 universidades hicieron un estudio. Pero lo hicieron con bastante profundidad. Parece que fue un buen estudio. No puedo decir porque tampoco yo lo he examinado. Es que no se ha dado a conocer. Pero lo que he visto, los medios, sobre la base de lo que ellos han planteado, parece que sí, que ellos hicieron un estudio profundo. Debió publicarse ese estudio. Ahora, lo otro, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la votación, luego el escrutinio, que es un tema muy cuestionado por la corriente del presidente Leonel Fernández. Todo eso, la verdad es que funcionó de una manera adecuada. ¿Tú crees que el escrutinio tal y como se ofreció refleja el resultado del proceso? Yo pienso que sí, La verdad es que todo lo que refleja, los equipos funcionaron bien, fueron instalados en el tiempo indicado, no se notó ningún tipo de... Es muy difícil que usted le pregunte a alguien que haya ido a votar y no haya llegado
y ejercido el voto sin ningún tipo de inconveniente. Ese es un aspecto importantísimo para medir el éxito de la implementación. Luego, la proveedora telefónica parece que cumplieron adecuadamente en lo que tiene que ver con la colocación de los mecanismos de transmisión. Porque transmitió no hubo todo problema, normal. no. Y además se dio resultado para una elección en la que había miles de candidatos. Claro, claro. Y los resultados del escrutinio se dieron a tiempo. Temprano. La transmisión de esos resultados fue exitosa. De seguro que se produjeron muchísimos ataques desde diversos lugares del mundo, como ocurre en todas las elecciones. El desafío de los hackers desde cualquier lugar del mundo es penetrar los sistemas electorales. Pero no era una elección nacional, era una primaria. Pero lo hacen porque ellos, los hackers, se establecen eso como un desafío. Un desafío. Entonces se producen ataques en todos los procesos electorales de cualquier país. Se producen ataques de diferentes lugares, múltiples ataques, miles de ataques. Entonces lo que ocurre es que el órgano electoral contrata un equipo de defensa, una especie de ejército, para poder contrarrestar esos ataques. Sí. Eso ocurre en todos los procesos, pero todo parece indicar que en el caso de la implementación del voto automatizado fue exitoso, no hubo ningún inconveniente, y yo pienso que los resultados son esos que se han reflejado. Entonces sacó buenas notas la Junta Central Electoral con el voto automatizado. Yo pienso ¿Puede convertirse en una realidad este sistema para las elecciones nacionales? Claro. Ahora la Junta y los partidos políticos, porque la ley orgánica del régimen electoral establece muy correctamente que la implementación tiene que hacerse de común acuerdo con los partidos políticos, que son los actores fundamentales. Entonces, la Junta tiene que profundizar en esos acuerdos. Este piloto debe ser ahora examinado desapasionadamente para entonces corregir las fallas que se produjeron, que hubieron fallas ese sentido. Entonces, se corrigen las fallas porque para eso es el piloto. Así es. Entonces se mejoran, de modo que en las elecciones próximas entonces funcione de una manera óptima, porque ya se trata ahí de un desafío, se trata ahí de un proceso que no es de dos partidos, que es un proceso nacional, un proceso de la democracia dominicana. Entonces, debe servir esto para hacer esas correcciones de lugar. Lo vamos a hacer. Yo creo que el país está ganando. Lo que habría que ver es cuáles son los parches que tiene que poner, los arreglos que debe hacer la Junta Central Electoral y el sistema electoral para mejorar en aquellos aspectos en los que ha habido sigue habiendo cuestionamientos. Y la Junta debe ser absolutamente abierta, debe ser abrir la puerta de par en par, debe ser una caja de cristal que sea observada por todo el ciudadano que quiera hacerlo, por los medios de comunicación sobre todo, de modo que la opinión pública esté debidamente informada sobre todo ese proceso, de modo que ese es un aspecto importantísimo. Sigue el principal problema de los procesos electorales en la República Dominicana. No, pero eso lo vamos a ver en la parte final. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Eddie Olivares. Eddie, los cuestionamientos. ¿Es posible que haya un algoritmo que se coloque en el código fuente específicamente en el Partido de la Liberación Dominicana y más específicamente en la candidatura presidencial de ese partido, nada más, y que no opere para todos los otros?
lo que ocurre es que los partidos tienen sus técnicos en el órgano electoral y en este caso los precandidatos presidenciales también tenían sus técnicos que pudieron observar el proceso de implementación del voto automatizado. Sí. El voto automatizado o el voto electrónico siempre existe la posibilidad de que sean vulnerados. La verdad es que es una máxima de que todo lo que tiene que ver con tecnología, sobre todo que esa tecnología necesiten de la comunicación, siempre es vulnerable de alguna manera. Pero para eso es que se crean mecanismos de defensa, de protección de esos sistemas. Los software lo hacen los humanos. Por supuesto. En consecuencia, desarrollan, tienen una utilidad sobre la base de lo que quiera que la tenga quien lo hace. Yeah. Ahora bien, el software, después que usted lo hace, los examinan los técnicos y determinan si ciertamente el software ha sido elaborado, preparado, sobre la base de los parámetros que se requieren en ese proceso. No es que la Junta dijo, este es el software, los únicos que conocemos este software somos nosotros. No, no, es sobre la base de que lo conocen los partidos políticos, los primeros que tienen que conocerlo. Entonces, examinarlo. Y eso se puso a prueba todo el tiempo. Comprobar. A mí me invitaron, yo fui a la Junta Central Electoral y vi el sistema funcionando. Sí. Ahora, ¿qué impresión te causa tú ver que el principal asesor de Leonel Fernández en materia electoral sea Roberto Rosario, que fue presidente de la Junta Central Electoral cuando tú estuviste? No, lo que pasa es que por una razón muy propia de esa misma, del hecho de que nosotros fuimos parte de la Junta Central Electoral, yo prefiero no emitir ningún tipo de juicio en relación con el rol de Roberto Rosario. No, pero lo más importante es, por eso es que la implementación del voto automatizado o electrónico o la implementación de cualquier tipo de tecnología en materia electoral debe ser siempre consultada con los partidos políticos, con los actores, pero debe estar siempre a la vista, al escrutinio de los medios de comunicación y de toda la ciudadanía. Entonces, pero yo recuerdo que 6 candidatos presidenciales trataron de hablar 6 o 7 días antes de las elecciones presidenciales del 2016 con Roberto Rosario y él se negó. Bueno, está ahí. Es una historia está ahí. Yo te digo, pero por reciente. eso yo lo veo ahora él actuando y a mí de verdad me da cierto, es como desconcierto en realidad, porque es desconcertante que esta persona esté asesorando ahora a Leonel Fernández, que está alegando fraude, y que se proclamó ganador de las elecciones primarias en el PLD. Bueno, así es la vida. Justicia divina. Ahí, así es la vida. Entonces, lo importante en la vida es ser coherente con lo que uno predica. Yo he tratado de ser así toda mi vida. Sí. De que absolutamente nadie pueda decirme, mira, pero tú decías eso ayer, hoy dices lo contrario. Yo he procurado en eso. Para mí ese es el compromiso más importante que yo tengo conmigo mismo y mi conciencia. Ser coherente. Entonces, sí. Entonces, yo no planteo algo ahora porque me conviene y después mañana lo planteo distinto porque me conviene que sea distinto. Claro, esto es política, sí, es la política, pero sí. Cada quien en la política
actúa conforme a lo que ¿Crees que ha entiende. salido bien la Junta Central Electoral, Eddie, ya de todo este proceso? Yo pienso que sí, yo pienso que... Pese a lo de Saladín. El magistrado Castaño siempre decía, me imagino que lo sigue diciendo así, siempre decía, no, pero eso tiene que defenderse solo. Es él que tiene que defenderse, no es otro, es él mismo. Entonces yo pienso que en este caso el voto automatizado tiene que defenderse él solo. Ya. No necesita abogados, es él los hechos. Ya. Entonces, ¿Ha habido reconteo y no se encontró diferencias? No, es que se sabía que no se iba a encontrar. El problema es que, y además, por eso era importante hacer la auditoría. Si yo hubiese estado al frente de la Junta, yo hubiese hecho 2 auditorías para que nadie dijera, no, mira, está esta y está la otra. ¿Por qué? Porque la confianza en el órgano, y en este caso la confianza en el mecanismo que se va a utilizar para el certamen, de qué se trate, eso es fundamental. Pero Roberto Rosario, cuando fue presidente de la Junta, nunca quiso que se hiciera una auditoría. Al final terminó pidiéndole a Indra, a quien él le compró los equipos, que hiciera una auditoría. Y Indra mandó una página, 2 páginas. No, Indra no, no, lo que pasa es que nosotros solicitamos la auditoría. La auditoría yo la solicité meses antes, porque era una auditoría además para determinar las condiciones en las que los equipos, los dispositivos fueron recibidos, porque fueron recibidos de una manera un tanto... Yeah. Entonces, fue a PricewaterhouseCoopers. ¿qué ocurre? Que entonces se contrató a la PricewaterhouseCoopers. Ahora bien, la filial que fue contratada de la Price fue la de Madrid. La de Madrid. Pero la Price tiene una filial en República Dominicana, sí, que debió ser la que se contratara, pero la suplidora de los dispositivos tenía una relación con la Price de Madrid, y ella, que fue la que pagó la auditoría, contrató la de Madrid, que habían tenido una relación durante mucho tiempo. Eso nosotros lo escribimos en su momento, y pero lo más grave es que la auditoría se entregó en una hoja. En una hoja solamente. Entonces, pero de todas maneras, fue lo más importante para este tipo de proceso, es eso, que debe estar abierta a todo el mundo, que para que tenga la confianza de todo el mundo. Yo pienso que ahora, en esta etapa, la Junta Central Electoral debe iniciar inmediatamente un proceso de examen de lo que pasó ahora para mejorarla. Lo otro es, señores, mire, el principal problema de los procesos electorales en la República Dominicana sigue siendo la falta de equidad, sigue siendo la utilización de los recursos del Estado. A Leonel lo venció el Estado. Leonel venció a Danilo. Se repite la historia. Leonel venció a Danilo el 6 de mayo del año 2007. Yo estaba ahí en la Junta y yo fui de los que más reclamé que el proceso de la primaria del PLD, que fueron cerradas, fueran fiscalizadas efectivamente por la Junta. La Cámara Administrativa lo hizo, pero no pudo frenar la utilización de los recursos del Estado por parte de Leonel Fernández, que aspiraba a reelegirse. Así es. Recuerda aquella frase de Danilo: ha vencido el Estado, y la reelección se impone en el PLD. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Leonel Fernández ahora, un día 6, pero de octubre, lo venció el Estado. Yo en mi artículo de esta semana, yo decía que no lo venció el voto automatizado. A Leonel Fernández lo venció el Estado con la utilización de recursos incalculables. Nunca en una primaria, ni siquiera en la que Leonel con el Estado venció a Danilo, en el 7, se utilizaron tantos recursos como
en esta primaria para lograr convertir a un desconocido en candidato presidencial del partido PLD. oficial. Muchas gracias a Eddie Olivares, muchas gracias Eddie por esta interesante conversación, esta entrevista, y gracias a ustedes también por la compañía.